les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay manera de discernir una verdad espiritual si no es espiritualmente. Y esto solo se hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspiró la palabra de Dios, así que Él es el único que puede instruirnos o enseñarnos lo que en ella está escrito. Ninguna persona es capaz de entender la verdad divina a menos que sea instruido por el gran maestro que es el Espíritu de Dios y que sea Él el que le explique. Y esta es una verdad gloriosa que quizás no podamos comprender en su totalidad, que el Espíritu Santo, el mismo Dios altísimo y todopoderoso, Rey y Señor del universo, sea el Maestro el que venga a enseñarnos. Dice ahí en el verso 7, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues por el Espíritu de Dios. Él es el único que puede abrir nuestros ojos y enseñarnos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo anhela enseñarnos. Y me atrevo a asegurar que hay creyentes que no comprenden plenamente la palabra de Dios porque no tienen disposición para que el Espíritu Santo les instruya. Comentábamos el jueves a algunos maestros de la escuela bíblica de cuánta información hay. Nosotros tenemos que buscar y estudiar para poder preparar los manuales y las clases que ustedes vienen y toman los jueves. Y yo les comentaba que aún autores que uno considera buenos maestros pueden en algún punto contradecirse el uno al otro. Así que no hay como orar, pedirle a Dios una revelación, la instrucción, la enseñanza de ese gran maestro que es el Espíritu Santo. Así que hay que dedicarle tiempo a la lectura y al estudio de la Biblia y a escudriñar la palabra. Y voy a hacer un comercial. Inscríbase a la escuela. Este trimestre vamos a estar hablando precisamente del Espíritu Santo. Te exhorto, te invito. No sabes cómo va a cambiar tu vida si vienes los jueves. Bueno, ese fue el comercial. Si hay algo que no entendemos o que no comprendamos en la Biblia, si mi memoria no me falla, hay 50 traducciones de la Biblia al español. Pero mira, no hay nada como hablar con Dios y decirle que sea Él quien te muestre la verdad del pensamiento plasmado aquí en este precioso libro.
que sea el Espíritu Santo quien tome el control de nuestros pensamientos y que sea Él el que nos hable, que nos guíe a la verdad. Él es el que nos ayuda a entender la palabra y además a ponerla en práctica. Y todas las verdades que necesitamos para nuestra salvación y todas las lecciones que nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica para poder vivir una vida de calidad, tanto espiritual como moral y humanamente también. Y así como para agradar a Dios, están claramente escritas en las Sagradas Escrituras. Podemos conocer a Dios mediante el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es un don, es una gracia que viene de Dios. Y como conoce a Dios, nos hace entonces conocer a Dios. Pero no es un conocimiento superficial o incompleto, sino total, pleno de Dios. Tenemos como ejemplo a Daniel. ¿Cuál fue el secreto de Daniel? La comunión que tuvo con Dios y la disposición que él tuvo en su corazón. Dice que Daniel propuso o dispuso en su corazón. Dice allí, no lo busques, pero dice ahí en el libro de Daniel, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el 5 dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y luego en el capítulo 6 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Vemos que Daniel tenía ¿qué? Un espíritu superior. ¿Y eso sería únicamente, exclusivamente para Daniel? No. Por eso Pablo estaba intercediendo por la iglesia, para que la iglesia de Dios tuviera este mismo espíritu. Imagínate una iglesia llena del espíritu de sabiduría. ¿Cómo sería una iglesia llena del espíritu de sabiduría? Puros foquitos nos saldría, ¿no? El humito. También leemos en esta oración que Pablo estaba pidiendo revelación. La revelación es diferente a la sabiduría. La sabiduría es un don permanente en el creyente, pero la revelación es un descubrimiento nuevo acerca de algo que estaba oculto o de algo que estaba escondido o un misterio, algo que era incomprensible. Uno puede poseer la sabiduría de Dios y no tener revelación, y esto va a reducir mucho, pero mucho, el pleno conocimiento de Dios. Allí en Daniel también leemos, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. La revelación está vigente para el día de hoy. Dios sigue revelando cosas. ¿Lo cree o no? Claro que sí. ¿Qué sucede si nosotros leemos o estudiamos la Biblia sin el espíritu de sabiduría y sin revelación? Pues no va a pasar de ser un libro más, un libro sí con historias muy interesantes, unas tristes, otras alegres, unos poemas muy hermosos, otros ahí medio deprimentes, o a veces nos vamos a encontrar con historias que pensaríamos que el autor se le había zafado un tornillo, ¿no? No tengo nada contra Ezequiel ni contra Apocalipsis.
Esto también pasa cuando hablamos o cuando enseñamos sin espíritu de sabiduría y revelación. Simplemente no va a haber pleno conocimiento de Dios. Y esto no es algo que nosotros podamos ir a comprarlo o decirle a los pastores, ¿sabes qué? Deme un poco de su espíritu de sabiduría y de revelación. No es algo que nosotros podemos tener en nuestras propias fuerzas, sino que es algo que viene de Dios. Es por esto que esta oración no solo era para la iglesia de Éfeso en aquellos tiempos, sino que es hoy en día para la iglesia de Judá y toda la iglesia de Cristo en general. El apóstol Pablo pedía que el Padre de Gloria nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Otra versión traduce así este versículo, que os sean iluminados los ojos del corazón. Son los ojos de nuestro corazón los que tienen que entender. Uno puede ser la persona más inteligente y capaz del mundo y sin embargo no comprender las verdades espirituales. Y Dios hace un gran hincapié en la palabra acerca del entendimiento del corazón. Allí en Romanos 10, 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No podemos tener o comprender el conocimiento espiritual sin el Espíritu de Dios. Primera de Corintios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esta verdad gloriosa está a nuestro alcance. ¿Quién no quisiera ver cosas que ojo no ha visto? ¿Puedes imaginártela? ¿Quién no quiere escuchar algo que ningún oído ha escuchado y que no han subido al corazón del hombre? Dice, ¿no te encantaría a ti saber qué es, cómo es, qué se siente? Y esa verdad gloriosa está a nuestro alcance, puede ser real en nuestra vida, pero va a depender de nuestra disposición, si vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos instruya. Leí en una historia de un autor cristiano que él fue a visitar a una anciana que estaba ciega, a la cual sus amigos le leían la palabra de Dios. Y este hombre, platicando con ella, para su gran sorpresa pudo descubrir que la ancianita conocía detalles de la palabra que él no se había dado cuenta que le habían pasado desapercibidos. Y estaba ciega. ¿Cómo pasó esto? Simplemente los ojos del corazón de esta mujer habían sido abiertos por el Espíritu Santo. Porque tienen que ser nuestros ojos alumbrados, dice ahí en el versículo 18, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Nuestro corazón necesita saber a qué fuimos llamados o cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó. Tenemos una esperanza que es común para toda la iglesia, sí,
pero cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos una misión diferente. Es por eso que necesito saber qué es lo que Dios tiene para mí especialmente, qué es lo que Dios espera de mí en lo personal. Cuando Dios llega a nuestra vida, viene a llenarla de luz, a iluminarla. Y es entonces que nuestra vida es transformada, nuestro corazón es iluminado y transformado y nuestros ojos son abiertos e iluminados. Pero si únicamente estamos siendo informados y esa información pues sí se queda ahí en nuestra memoria, ¿sabes qué? No va a pasar absolutamente nada. Pero si la palabra enciende por medio del Espíritu Santo nuestro corazón, alumbra nuestros ojos, va a vivificar todo nuestro ser. En esta oración también se pide que sepamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir de cuánta cantidad de riqueza podemos disponer ya de nuestra gloriosa herencia. Como garantía, pues ya tenemos al Espíritu Santo, recibimos dones espirituales, pero ¿qué más hay? ¿Qué más tenemos? ¿Qué tal que hay muchísimos recursos a nuestra disposición y no lo sabemos? ¿Y qué si tenemos una abundante riqueza a nuestra disposición y por no saber estamos viviendo en la pobreza o en la miseria espiritual? De verdad, mis hermanos, que sea el anhelo de nuestro corazón, nuestra oración, que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, para saber, para conocer todo lo que Él ya nos ha dado. Porque si Él habla de riquezas, quiere decir que no nos debe de hacer falta absolutamente nada. Y las peticiones en esta hermosa oración continúan y dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Uy, se aventó una dominguera aquí, Pablo estaba orando con vehemencia para que sean abiertos los ojos, para que vean la supereminente, es decir, la increíble grandeza, esa grandeza incomparable, esa grandeza extraordinaria. Cuán grande y sin límites es su poder hacia nosotros los que hemos creído, o cuánto poder tenemos los que hemos creído en Jesús. No dice a cuánto poder podemos aspirar o cuánto poder podemos ir acumulando, sino cuánto poder tenemos ya como hijos de Dios. ¿Y habrá alguna manera de medir el poder de Dios? ¿Habrá alguna forma de medir? Pues podemos decir, ay, el universo tan hermoso y todo lo que hay, o simple y sencillamente el cuerpo humano, no la perfección en él, pudiéramos decirlo. Yo recuerdo que de niña mi papá nos llevaba a las carreras de carros. Ahí donde lo ven tan seriecito, tenía carro de carreras y jugaba. Y ganó, ahí tiene su trofeo. Bueno, esa es otra historia. Pero yo me acuerdo cómo salían los carros. Primero cómo calentaban, aquel ruido que hacían, porque yo era bien metiche y ahí andaba cerquita. Me crié entre puros hombres, I'm sorry. Los dragsters, las mambas. Y cuando iban a salir, hasta se levantaban del piso. Hemos visto en la tele el poder con el que despega un cohete, ¿no? Hemos visto
el poder de una bomba nuclear. Podemos también conocer el poder cuando sopla el viento. Y aquí con los Santanas y vamos a saber o no del poder del viento. O con qué poder o con qué fuerza sacude un terremoto. La categoría de los huracanes se basa en el poder que traen. Y hay un poder también que opera en nosotros, dice este verso 19. ¿Será que podemos medirlo? ¿Alguna vez te has preguntado qué fuerza tiene? Mira, yo estuve buscando en la Biblia y no encontré la medida del poder de Dios para nosotros. No dice si son X número de watts o si tenemos tantos caballos de fuerza o de kilotones o de joules. No, no está. Si en tu Biblia está, es una Biblia chafa, tírala. La Biblia no nos da una medida, pero ¿sabes qué sí nos da? Nos dice lo que produce o los efectos o lo que puede hacer ese poder de Dios. Y ahí lee en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Wow. Dios probó primero su poder en su Hijo Jesús. Dios comprobó su fuerza, su poderío, la efectividad de Él en Cristo para luego entregárnoslos a nosotros. El poder que tenemos es el que resucitó a Cristo. ¡Qué bomba atómica ni qué nada! El poder que habita en cada creyente es exactamente el que levantó a Cristo de la muerte. Es un poder con el cual me quedo corta en palabras, porque nada puede compararse a un poder tal. Resucitó a una persona que tenía 3 días de muerta. ¿Tú conoces un poder así? ¿Has escuchado de un poder que remueve una gran piedra en una tumba y que además levanta, hace vivir a un hombre que tenía 3 días ahí muerto y aparte sale con un cuerpo glorioso? ¿Alguien ha visto alguna manifestación así de ese poder? Pues ese poder nada más y nada menos es el que está en nosotros. Y no solo resucitó a Cristo, leemos allí en el verso 20, que ese mismo poder lo sentó en los lugares celestiales. El poder que levantó a Jesús de 3 días de muerto y además lo sentó a la diestra del Padre, es el mismo poder que está en nosotros. En verdad puedes creerlo, en verdad puedes creerlo, que ese poder tan increíble, tan fantástico, tan enorme, tan maravilloso, está en ti, está en mí. Dios nos dejó a Jesús como la prueba fiel, fidedigna y como ejemplo de nuestra propia resurrección y ascensión al cielo. Dios no se equivocó, no hizo varios ensayos con Jesús y lo mandó varias veces a ver si a la 4ª o 5ª le salía. No, un poder probado y comprobado a la primera. Esa es nuestra garantía, no hay margen de error. Así que con nosotros va a ocurrir lo mismo. Ese es el poder de su fuerza. Esta fuerza está en cada uno de los hijos de Dios. Hace 2 domingos celebrábamos bien gozosos la resurrección de Jesús. Pero ¿alguna vez te has puesto a meditar en el poder
que lo hizo levantarse, que lo hizo ascender y sentarse a la diestra del Padre. Si nos asombramos cuando un cohete es lanzado, que viaja al espacio a distancias inimaginables, a velocidades extraordinarias, y el poder que se necesita para llevarlos, no sé, a Marte, por ejemplo, y luego regresarlos para que después de que cumplen su misión. Eso es en lo natural y nos maravillamos de la tecnología y del poder que tiene. Pues mucho, mucho más grande que todo eso es el poder que hizo que Jesús regresara a ocupar su lugar. Y ese mismo poder está a nuestra disposición, a disposición de todo creyente. Es por esto que Pablo oraba a Dios, para que nosotros los creyentes podamos conocer, entender la grandeza de este poder, que no solo resucitó de los muertos a Jesús, sino que también lo sentó a la diestra del Padre. Y además dice ahí en el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, mis hermanos, el poder que poseemos es el que puso a Cristo, dice, por encima de cualquier título, de cualquier nombre, presente, pasado, futuro, por encima de cualquier gobernante, de cualquier conquistador, por encima de cualquier autoridad, de cualquier institución, por encima de cualquier poder, sea físico, espiritual, por encima de todo nombre que se nombra y por encima del tiempo. No solo en este siglo, dice, sino también en el venidero. Ese poder tenemos. Y si de veras lo creyeras, deberías de estar con una sonrisota de oreja a oreja. Así que el poder que poseemos es el que puso a Cristo tan alto. El poder que tenemos fue el que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Todas las cosas están sometidas a Él y ese poder está en su iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todas las cosas en todo llena, dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol concluye su oración con una notable revelación que debería hacernos de veras brincar, danzar, no sé, gritar con gozo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es su iglesia y al estar unidos a Él, todos estamos bajo su autoridad. Y el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está a tu disposición hoy en día. Cristo ya ganó la batalla contra el pecado, contra la muerte, contra el mundo, contra Satanás. Así que los hijos de Dios no estamos luchando por la victoria. Nosotros estamos del lado victorioso. ¿Y dónde está ese lugar? Sentados con Cristo en los lugares celestiales, en ese lugar donde hay autoridad, donde tenemos poder, donde tenemos paz, donde tenemos victoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1:3. Parafraseando esto diría: todos los que han creído y obedecen a Jesús
están bendecidos ya con todas las bendiciones espirituales de los lugares celestiales donde Cristo está. Esta es una promesa increíble. No obstante, esta promesa se convierte solamente en bonitas palabras si no conocemos cuáles son estas bendiciones espirituales. ¿Cómo podemos disfrutar de las bendiciones que Dios promete si no las comprendemos? Esta carta dice, ahí en el verso 1, que está escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. No cualquiera. Es decir, que está escrita para aquellos que han sido santificados por medio de la sangre preciosa del Cordero y que son fieles, dice, o sea que se mantienen firmes, constantes en su pensar, en sus ideas, que cumplen con sus obligaciones, con sus compromisos, que se mantienen unidos y obedientes al Señor. Como creyentes es imperante saber quiénes somos en Cristo y estar seguros de nuestra posición celestial en Él. Nosotros como hijos de Dios ya estamos en el cielo. Esta es una verdad con la que tenemos que estar bien cimentados. Ahí en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el capítulo 1 dice que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él por su amor. Fuimos adoptados como hijos con todos los derechos y privilegios por medio de Jesucristo mismo. Es posible que hayamos creído en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, reconocer que su sangre preciosa nos ha limpiado y que la salvación es únicamente por fe, pero no gozar de la plenitud de las bendiciones divinas. ¿Y por qué? Porque hace falta en nosotros ese espíritu de sabiduría y de revelación. La mayoría de nosotros conocemos nuestra posición en Cristo. Estoy segura que todos sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales con Él, pero únicamente en teoría, por experiencia no la conocemos. ¿Qué es eso de nuestra posición en Cristo? Pues posición es donde uno está colocado, donde uno se encuentra. Dice la palabra de Dios que Dios mismo nos ha colocado en Cristo. Y a su vez, Cristo está en el Padre, sentado a su mano derecha. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, entonces realmente estamos donde Jesús está. Y Jesús está en la habitación del trono. Y nosotros estamos entonces en la habitación del trono. Eso significa que estamos sentados en la presencia del Todopoderoso. Eso es lo que dice la Biblia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A lo mejor puedes decirme, mira Yuli, pues yo no me siento como que estoy sentadita en un lugar celestial. No, a veces siento como que si la tormenta me cae a raudales. A veces siento que ni una gota de agua por el desierto que voy atravesando, o como que voy montaña empinada para arriba. Como que si eso es estar sentado en los lugares celestiales, pues no es muy bonito ni agradable. Mis hermanos, puedo asegurarles que nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestras pruebas son iguales para todos los creyentes, hasta para el mismo Jesús lo fueron. Cada hombre de fe de la Biblia atravesó por las tormentas y desiertos de la vida, pero
sabían que estaban en Cristo en los lugares celestiales. Y no es algo que no es un sueño guajiro a lo que podamos aspirar, añorar. Es lo que Dios dice de ti, es lo que Dios dice de mí. Si estás en Cristo, entonces a los ojos del Padre, tú estás sentado cerquita de Él, a su mano derecha. A ver, ¿a qué distancia estás sentado de la persona que tienes a un lado? ¿Qué distancia los separará? ¿Cuánto será? Así como estás sentado con la persona de al lado, así estás sentado con Dios. Ahora tómale la mano al que está enseguida de ti. ¿Cuánto tiempo te tardó en tomar su mano? Así que si tú no te aprovechas de tomarte de la mano del Padre, no sabes de lo que te estás perdiendo. Si estás pasando por las aguas, mi hermano, estás a unos segundos de tomarte de su mano. Si estás pasando por el fuego, estás a segundos de tomarte de su mano. Él prometió su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió sostenernos de su mano derecha. En el momento en que tú pones tu confianza en Jesús, Dios te reconoce como su hijo, como su hija, y te sienta, mira, mijito, siéntate aquí, a un lado de mí. Esta es una verdad bíblica. Así que ahora, mientras tú rindes tu voluntad al Señor, puedes reclamar la herencia de todas las bendiciones espirituales que son parte de tu posición. Jesús está en los lugares celestiales, pero el Señor también habita en ti, en mí y entre nosotros. Nos ha hecho su templo en esta tierra, su lugar de habitación. Dice ahí él en Juan: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y luego oraba para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La gloria que Cristo nos dio no es una quimera, no es una fantasía. No, la gloria que hemos recibido de parte de Él es ese libre acceso, es ese acceso sin impedimento al Padre Celestial. Jesús nos lo facilitó, abrió la puerta por medio de la cruz. Allí mismo en Efesios, en el capítulo 2, dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La palabra entrada o acceso significa el derecho a entrar. Aquí significa entrada libre, como también facilidad de acercamiento. Y luego en el 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por fe llegamos sin ningún impedimento a Dios. Nosotros no somos como Esther en el Antiguo Testamento. Ella tenía que esperar la señal del rey antes de que pudiera acercarse al trono. Solo después de que él extendía el cetro, ella tenía la aprobación para poder acercarse. Por el contrario, tú y yo ya estamos en la habitación del trono, y no nomás estamos en la habitación, estamos a un lado del trono sentaditos, y tenemos el derecho y el privilegio de hablarle al Rey en cualquier momento. Dios nos invita a hacerle cualquier petición
Dice ahí en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús sabía que todo el tiempo el Padre estaba para él y que el Padre estaba con él y que el Padre estaba en él. Jesús no tuvo que subir al Padre para saber lo que tenía que hacer. Jesús no sacaba una escalerita mágica ahí de repente para que lo llevara allá con el Padre cuando lo necesitaba. Él estaba en continua comunión con el Padre. Y hoy nosotros tenemos ese privilegio también, tenemos ese mismo acceso que Jesús tenía. Pero como Él, pues hay que orar frecuente y fervientemente. Debemos ser buscadores de Dios, esperando en el Señor. Tenemos su Espíritu viviendo en nosotros y el Espíritu es el que nos revela la mente, la voluntad del Padre y su voz está siempre hablando. Es un privilegio la aceptación que nosotros tenemos. Dice allí en Efesios 1:6 que Él nos hizo aceptos en el amado. Y la palabra acepto, ¿sabes qué significa? Significa sumamente favorecido. Es decir, Dios nos ha favorecido a lo sumo, a lo máximo. Somos muy especiales para Él porque estamos en nuestro lugar en Cristo. Así que ahora, cuando Dios nos ve, Él ve a Jesús. Así que nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Eso significa no estar viendo lo malo en nosotros, sino estar viendo la victoria que Cristo ganó por nosotros ahí en la cruz. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hermanito mayor? No el menor que pidió la herencia y se gastó todo. El mayor. El hermano mayor era un hijo amado y aceptado. Pero leemos ahí en la palabra que él estaba indignado, que él estaba enojado. ¿Por qué? Pues porque todos los años que estuvo con su papá, nunca se benefició de lo que había allí. Nunca disfrutó las bendiciones que su papá tenía a su disposición. El padre le recordó que esas bendiciones habían sido suyas todo el tiempo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le dice en Lucas 15:31. Y la pregunta a hacernos es, ¿hemos experimentado todas las bendiciones de nuestro Padre? Como Jesús, tú y yo somos el gozo y el deleite del Padre Celestial. Dice la Biblia que Él se regocija con cánticos sobre nosotros. Así que yo te animo a que entres y a que tomes tu posición en Cristo. En domingos pasados que me tocó compartir, me tocó también explicar la primera parte. Yo quería haber dado todo el capítulo esa vez, pero por el tiempo no lo pude hacer. Pero compartí los primeros 14 versículos de este capítulo. No sé si todavía hacen los CDs, si quieras comprarlo y tener las dos. Y les contaba en aquella ocasión, no sé si los recuerdan, acerca de dos historias verídicas que eran dos herederos y de cómo uno murió en una gran miseria tristemente porque nunca se enteró que había sido heredado con una gran fortuna. Y que por otro lado, el otro sí se enteró que estaba heredando una gran fortuna y tomó posesión de ella y gozó plenamente de ella.
Dios nos ama tanto que nos escogió antes de fundar el mundo, dice su palabra, para que fuéramos sus hijos por medio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que nos bendijo, dice, ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no piensa bendecirnos cuando no faltemos a la iglesia, cuando hagamos todos los trimestres en la escuela bíblica. Dios no piensa bendecirnos cuando nos portemos bien o cuando muramos y lleguemos delante de Él. No, la bendición de Dios para nuestras vidas es algo que ya ocurrió, es algo que ya nos pertenece, es algo que Él ya nos dio. Nos ha bendecido por medio de su Hijo Jesucristo. Y podrás decir, oye Yuli, pero si todavía no estoy en el cielo. Y tienes toda la razón, no estamos en el cielo. Pero nuestro llamado es celestial. El poder que necesitamos para nuestro diario vivir es celestial. Por eso nuestra provisión es celestial y estamos así en tiempo presente, estamos bendecidos y no con algunas o con ciertas o con pocas, sino con toda bendición espiritual, dice la Biblia. Es decir, que Dios no dejó nada fuera para bendecirte. Y estas bendiciones son en Cristo. Y si tú has recibido y creído en Jesús, pues estás en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces podemos decir que estamos donde Él está. ¿Y dónde está Jesús en este momento? A la derecha del Padre. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? A la diestra de Jesús, sentados en los lugares celestiales. Y podremos ser no tan buenos cristianos, pero si tú eres un hijo de Dios, ya estás en Cristo, unido a Él en los lugares celestiales. Y cuando estamos afligidos, cuando estamos acongojados, cuando estamos enfermos, cuando tenemos necesidades, tú sigues sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús y sigues siendo bendecido con toda bendición espiritual. Esa es la gracia divina, ese es el regalo que Dios ya nos ha dado, esa es la posición que recibimos de Él. El Padre nos ama como ama a su Hijo Jesús y quiere que tengamos lo que Él tiene. Y esta es una verdad real en nuestra vida, aunque quizás no la asimilemos completamente. Cuando una persona escucha las buenas nuevas de Jesús y se arrepiente de su maldad y entrega su vida a Jesús, viene el Espíritu de Dios y hace morada en el corazón de la persona que ha creído, y entonces es sellada, dice la Biblia, con el Espíritu Santo. Y lo que sello quiere decir es que ya somos una posesión valiosísima de Dios y que Él nos va a guardar. ¿Y tú crees que va a haber algo que pueda romper el sello de Dios? Nada, no hay nada. El Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos de parte de Dios de que Él nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo, sus hijos. Quiero que cierres tus ojitos en esta mañana. Y quiero que medites allí en tu corazón. ¿Qué necesitas hoy en tu vida? Allí en tu corazón dile a Dios que Él te muestre. ¿Necesitas acaso el espíritu de sabiduría? Pídeselo a Dios. Dice que Él da sabiduría generosamente, a manos llenas, sin hacer excepción de personas. Puedes decirle ahí confiadamente: quiero ser una persona sabia, quiero ese espíritu de sabiduría en mi vida, en mi hablar, en mi actuar. Quiero ser hallada sabia, no necia. ¿Necesitas revelación?
Necesitas que Dios te revele cosas grandes, esas cosas ocultas, esas cosas que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado. Puedes pedírselo. Aquí está nuestro papá para conceder las peticiones de nuestro corazón. Necesitas comprender o apreciar las bendiciones que Dios ya te dio por medio de su Hijo amado. Pídele que te abra el entendimiento. Pídele que afirme tu corazón. Necesitas que alumbre los ojos de tu entendimiento. Pídeselo. Abre mis ojos, dile, Señor. Alumbra mis ojos. Que mi entendimiento sea lleno de tu Espíritu Santo. Que mi entendimiento sea iluminado por tu Santo Espíritu. ¿Quieres ser enseñado por el Espíritu de Dios? Como Daniel, dile que vas a disponer, vas a proponer en tu corazón. Y pídele que Él sea tu maestro, que Él sea quien te instruya, que Él sea el que te dirija a toda verdad. Solo Él puede darte y revelarte el pleno conocimiento de Dios. Y si lo anhelas en tu vida, hazle esta petición. No sabes todavía qué es lo que Dios desea para tu vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu misión aquí en esta tierra? Pídele que te la revele. ¿Necesitas fuerzas? ¿Necesitas ese poder vivificante de Dios en tu vida? Dios dice que en nosotros está el poder que levantó a Cristo de los muertos y lo llevó de regreso al trono celestial. Pero quizás tú te sientes que con trabajos levantas los pies del piso. Dios dice que los que esperan en Él levantarán alas como las águilas, que sus fuerzas serán nuevas como las del búfalo. Pídele que recargue Él esas fuerzas, que venga, que llene tu vida de su poder, del poder de su Espíritu. Dile que quieres ser un creyente, un cristiano que refleje en su vida el poder de Dios, que no haya desgano, que no haya apatía en tu vida. Espíritu de Dios, ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, todo nuestro ser, para creer, para conocer y para recibir todo lo que tú ya nos has dado. Señor, que podamos ver y gozar de ese increíble, incomparable poder sin límites que has dispuesto para nosotros. Señor, que no olvidemos que no estamos peleando por la victoria, sino que ya estamos en el lado victorioso, sentados contigo en los lugares celestiales. Que no olvidemos que estás con nosotros y que tus cosas son mías. Que siempre recuerde que estoy sentada en la habitación del trono contigo, que soy uno contigo, Señor. Y gracias porque ya he recibido toda bendición espiritual, escogida por ti, por tu amor desde antes de la fundación del mundo. Y que como hijo tengo los mismos derechos y privilegios que Jesús tiene. Gracias, amado Padre. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Hay poder, Amén. poder, poder en Jesús.